Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. ¿Convocado por quién? ¿Convocado por quién? Por Román. Román nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 1987, película dirigida por Joel Schumacher, con Kiefer Sutherland, Jason Patric, Corey Haim, Corey Feldman, los Corys, Jamie Gertz, película titulada Jóvenes Ocultos, The Lost Boys. Román, un millón de gracias por pedirme esta crítica, y como os digo a muchos que me pedís pelis de esta década, por permitirme este viajecito al pasado, este regreso al pasado. Te lo digo de verdad, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi Jóvenes Ocultos. Pero creo que la he visto, creo que la he visto porque había varias escenas. Claro, vete tú ya a saber si son de un especial de cine de vampiros que haya podido ver hace la tira de años. Lo digo siempre con estas películas antiguas de los años 80. Te dan ganas de ver Jóvenes Ocultos con un bollicao en una mano y un cacaolat en la otra. Incluso de fresa, o sea, que es lo más dulce posible. ¿De fresa? Pues de fresa, vamos a por él. Ahora os tendré que hablar del director, de Joel Schumacher, del productor, Richard Donner, del estilo de Schumacher, las fortalezas que tiene la película y también de sus debilidades. Pero así de primeras voy a decirlo ya. Me lo he pasado bastante bien, muy bien incluso, viendo Jóvenes Ocultos. Y era uno de los miedos que yo tenía, porque cuando me pedís películas para las críticas a la carta, yo entiendo que es porque os molan mucho. Y dices, joder, tío, peli de los 80, vampiros, jóvenes, eso ha tenido que envejecer regular. Pues mira tú por dónde. No sé si ha envejecido o no, pero lo cierto es que me ha parecido una película bastante más sólida de lo que recordaba y de lo que esperaba. Esta es una película, además, por otro lado, entrañable, y sé que es raro utilizar ese adjetivo hablando de cine de vampiros, pero es sobre todo muy simpática. Seguro que ya no tiene el impacto que pudo generar en su día, pero, oye, yo creo que ha sido una horita y media muy bien invertida, en el sentido de que la disfrutas, y además también que por momentos tiene alguna cosa que te sorprende. Aquí tenemos el cóctel de vampirismo y comedia. O sea, no era, mejor dicho, una combinación original cuando se estrenó esta peli. No nos tenemos que ir a precedentes desconocidos y oscuros para encontrar un cruce semejante. El primero que se me viene a la cabeza, que se nos viene a la cabeza a muchos cinéfilos, es, por ejemplo, El baile de los vampiros, de Roman Polanski, que por otro lado nunca ha tenido la consideración de ser su gran película, aun ni siquiera entre las 3 o 5 mejores. Es cierto que no hay, vamos a decir, películas redondas, o sea, 100% satisfactorias, en las cuales se cruce el vampirismo con el humor. Se me está ocurriendo algún ejemplo reciente en la cual dices, estaba bastante bien, pero entendedme, joder, de las verdaderamente memorables. Y Jóvenes Ocultos, hay que decir que yo tampoco la encuentro una película redonda. Para empezar, porque las pretensiones que ella tenía son muy modestas. Pero por otro lado es en esa falta de pretensiones donde yo encuentro el mayor encanto que tiene esta película. Esta película no es solo una parodia de vampiros, suponiendo que sea una parodia de vampiros, cosa que yo no tengo tan clara que lo sea. Es verdad que, ¿por qué digo parodia? Porque hay muchos lugares comunes, hay muchos sitios muy reconocibles referidos al mito del vampirismo, hay muchísimas coñas en la película sobre eso. Pero el punto de originalidad del guión consiste en sacar a los vampiros de su ambiente aristocrático y decadente, como decía en una película que no está mal de vampiros, pero que no era una comedia, como decía el personaje de Antonio Banderas en Entrevista,
con el vampiro. Se les saca, en definitiva, en esta película de Joel Schumacher, a los vampiros de los castillos. Se les saca de ambientes góticos. ¿Y qué se hace con ellos? ¿Dónde está la originalidad? Que se les convierte en una tribu urbana más. O sea, los vampiros de Jóvenes Ocultos son al final una pandilla de chavales con una pinta infernal, eso es verdad, pero que podrían pasar por modernitos de finales de los años 80. O sea, eso por un lado. Y luego, por otro, tenemos a los vampiros dentro del género teen, del género adolescentes. En los años 80 hay una explosión del cine protagonizado por adolescentes, que en realidad, como bien sabéis, ya eso en los años 70 empezaba a dar sus grandes réditos en taquilla. Era lo que funcionaba por aquel entonces, y especialmente el terror adolescente. Y se podía fusionar el terror con la comedia. Se me está ocurriendo otra película que personalmente no la recuerdo, muy buena, pero oye, si me la pedís un día de estos, a lo mejor me la tengo que tragar así, y es el Teen Wolf, protagonizado por Michael J. Fox, película, por cierto, que es anterior a Jóvenes Ocultos. De verdad, o sea, creo que era bastante más mediocre. Quiero recordar, que alguien me perdone si hay algún fan, prometo verla y saldar esa deuda, pero esa película sí que hace como unos 35 años, y creo que estoy siendo generoso, por lo bajo, que no la veo. Os he comentado antes algunos de los nombres propios que están involucrados en Jóvenes Ocultos. Os he comentado que Richard Donner, respeto, Richard Donner es el productor. Richard Donner, como bien sabéis, era el director de Los Goonies. Y vamos a ver en este vídeo que es cierto que encontramos más de uno y más de dos puntos de conexión entre Jóvenes Ocultos y aquella película. De hecho, podríamos considerar Jóvenes Ocultos como la variante realmente terrorífica de Los Goonies. Es decir, Los Goonies la podías ver con 9, 10 años y no te daba miedo. Esto aquí es otro rollo. Digamos que si Los Goonies era como la película, vamos a decir, más pensada para el público infantil, esta ya era para adolescentes, para señoritos y señoritas, de mocitos y mocitas madrileños de 13 o 14 años. Es una película indudablemente con más sangre, con mucha más violencia y con un poquito más, bueno, con un poquito de sexo, pero no mucho. O sea, tranquilos, tampoco os penséis que Jóvenes Ocultos... No, de hecho en Los Goonies es que no había nada de sexo. Tampoco me estoy quejando de eso, Esta película es también una película muy anclada en la época en la que fue estrenada, por estética, por el tipo del sentido del humor, e incluso por la dirección. Pero me atrevo a decir que pese a ser una película que la ves y dices, ya sé a qué década pertenece, chata, no ha envejecido mal. Sorprende por algunos detalles realmente macabros, y también por esconder más de una sorpresa que no es tan fácil ver venir la primera vez. Además, tened en cuenta quién la dirige. Joel Schumacher. Este es un director, o mejor dicho era, porque ya falleció, muy lejos de ser un chapuzas. Es decir, tendrá películas que gusten más, gusten menos, pero era un director muy preocupado por la estética. Era un realizador tremendamente influenciado por toda la estética del videoclip, que en aquel entonces era la tendencia a seguir. Los vídeos musicales de la MTV, para entendernos. Cuando en la MTV había vídeos musicales, guiño, guiño. A lo largo de su carrera, ya os digo, ha tenido entre manos mejores o peores proyectos, pero en ningún caso puedes decir que estuvieran realizados de forma chapucera. O sea, podía fallarle el guión, podía fallarle el diseño de los personajes, podía fallarle la historia, podían fallarle un montón de cosas. Y desde aquí, por cierto, desde aquí un saludito a su hombre murciélago, a sus dos hombres murciélagos. Pero por lo general, desde un punto de vista visual y desde un punto de vista de la realización, las películas de Joel Schumacher eran técnicamente muy cuidadas, resultaban dinámicas. A priori,
a priori eran atractivas. Este señor debió hacer muy buenos dineros en la época y por lo general con el material que tenía él entregaba el mejor trabajo posible. Por esto que acabo de decir, por la simpática que es esta película, por lo agradable que es, porque sigue teniendo parte de gracia, yo le doy a estos Jóvenes Ocultos 3 estrellas y media sobre 5. Ahora que estaba... Antes de dar la calificación que ya habéis visto desde el principio del vídeo, estaba pensando, tío, Joel Schumacher, Línea Mortal. No estaba mal Línea Mortal, también con Kiefer Sutherland, perdón. Y, joder, una película que, oye, de estas inquietantes y tal, y es verdad que increíble, que había cosas, y no me estoy refiriendo a lo sobrenatural, que eran difíciles de asumir, mucha suspensión de incredulidad había que hacer ahí, pero yo esa película, del mismo modo que os digo que Jóvenes Ocultos apenas la recordaba, Línea Mortal, te acuerdas de 3, 4, 5 cosas. Pero bueno, repasemos las cosas que más me gustan y también las que menos me convencen de la película. Recordad, con D, esta es una crítica a la carta con spoilers. Y si os parece ridículo que hablemos de spoilers para una película que lleva ya camino de cumplir los 40 años, yo en todo caso os recomiendo que si no la habéis visto, hagáis una pequeña pausa. A mí me vale ya con eso. Han pasado ya más de 10 minutos, ya me cuenta como visualización, pero eso sí, aunque hagáis la pausa, volved con D cuando hayáis visto la película y seguís viendo este vídeo. Iba a decir, seguís disfrutando de este vídeo. Disfrutar, echagüe, eso ya son palabras mayores, ¿eh? ¿Cómo empieza Jóvenes Ocultos? Tenemos a una familia compuesta por una madre separada, encarnada, por cierto, por un pedazo de actriz que es Diane West, y con 2 hijos adolescentes a su cargo. Sam, encarnado por Corey Haim, y Mike, encarnado por Jason Patric. Este tema de la familia desestructurada, os he dicho antes lo del tema del terror adolescente y tal... Toc, 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 Steven Spielberg, ¿estás ahí? Sí, señor. El Steven Spielberg de la época, el Steven Spielberg de E.T. y en realidad el Steven Spielberg del padre ausente. Pero bueno, vamos al tema. Encuentros en la tercera fase. Era la película que también de padre ausente, muy ausente, que no me salía aparte de E.T. En definitiva, esta familia, estos 3, se mudan a un pueblo de California. Un pueblo en el cual vemos que hay por ahí cartelitos de niños desaparecidos. Estos, en principio, serían los Lost Boys del título. Habría que ver si no se refiere también a los chicos perdidos por la secta vampírica. Aunque de algún modo... sí, yo creo que más bien se refiere a toda esta pandilla de vampiros juveniles que al final son los responsables de esas desapariciones y de los cuales están muy empeñados en captar a Mike para que sea uno más de la familia vampírica. No lo he comentado antes, este tema de asimilar el vampirismo a las tribus urbanas y juveniles modernas lo tenemos también en una película que se estrena exactamente, creo, corregidme, pero con muy poquita diferencia, el mismo año de Jóvenes Ocultos. Y me estoy refiriendo a Los vampiros de la noche de la gran Kathryn Bigelow. ¿Cuál fue la primera? ¿Quién copió a quién? O mejor dicho, ¿alguien copió a alguien o fue solamente una casualidad cósmica, como cuando salen 2 películas de meteoritos que van a estallarse contra la Tierra, o como cuando salen 2 películas prácticamente a la vez sobre un volcán en erupción? Es muy difícil saberlo con certeza, pero había que decirlo y se dijo. La película de Kathryn Bigelow es otro rollo también. Tampoco es de las películas que yo pondría desde un punto de vista de top y entre lo mejorcito de Kathryn Bigelow, pero hay que reconocer que en este sentido de darle una vuelta de tuerca moderna al cine de vampiros también es una peli muy interesante. Los viajeros de la noche, con Lance Henriksen. Esta es de esas películas, y me estoy refiriendo a Jóvenes Ocultos, a las cuales le faltan muy pocos minutos
para darte cuenta de que estás en los años 80. Y no solamente por las pintas a lo Billy Idol que lleva el vampiro encarnado por Kiefer Sutherland y sus colegis. Se sigue diciendo colegis, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Por el humo, no lo de colegis, lo del ambiente, por el humo, los neones, o sea, además son elementos escénicos presentes no solo ya en el cine de los 80, sino en la filmografía de Joel Schumacher. Yo creo que más influenciado que por el videoclip, yo creo que a Schumacher también le debía gustar mucho el estilo que gastaba por aquel entonces Tony Scott, que es otro nombre clave a la hora de ver cómo se va articulando el cine de acción de los 80 barra de los 90. Por ejemplo, el propio montaje de los títulos de crédito de la película es muy cuidado, muy ágil, muy dinámico, entremezclándose las estampas cotidianas de ese pueblo costero, a su vez con los carteles de los niños desaparecidos. Una de esas estampas que, hablando de estampas que dices que solo pueden tener sentido en el cine de los 80, lo tenemos, por ejemplo, en ese concierto que vemos en los principios de la película, con ese frontman que está ahí dándolo todo y esos pectorales que Dios le ha dado mientras toca el saxo. O sea, son esos momentos de despiporre absoluto que por filosofía y por estética solo podían ocurrir en la década de Marras. Seguimos. Otro personaje que por estética, por un lado, que solo puede pertenecer a estos años 80, pero es verdad que en un lado opuesto que los vampiros es este Max, este dueño del videoclub que le da trabajo a Diane West, nada más llegar ahí con su familia. O sea, esas sombreras, esas gafas de montura. Las gafas ochenteras, ya sabéis, sobre todo a las chicas se las veo un montón que han vuelto a ponerse de moda. Pero bueno, lo de las sombreras, no caigáis en eso, de verdad, hacedme caso. También está el estilismo del personaje de Corey Haim. O sea, esas camisas que parecen sacadas de aquel personaje televisivo de Parker Lewis, nunca pierde. Esta es una película que, ya os digo, no solamente se reduce al final a estos detalles estéticos, que sin duda no voy a citar a la serie o series que han hecho apología de los años 80 saco, pero dices, tío, nadie puede igualar a los años 80 de verdad, como todas estas pelis. Esta es una película, como os decía, además, con mucha comicidad, mucho sentido del humor. Para empezar, tenemos a ese abuelo hippie totalmente ido. Por ejemplo, esa frase que dice Corey Haim cuando ven que su abuelo está tirado en el suelo y dice, si el abuelo está muerto, nos podemos volver a casa. A mí me parece una maravilla. Sin embargo, hay dos secundarios que cada vez que salen eclipsan a cualquiera de los otros personajes. Me estoy refiriendo... ¡Uy, va! Que se me cae aquí. Me estoy refiriendo a esos dos chavales cazavampiros, que no Buffy, uno de ellos interpretado por Corey, pero no Corey Haim, sino, en este caso, Corey Feldman. En esta película tenemos a los dos Coreys, dos de esos chavales que en su momento eran portadas de revistas adolescentes, no como Super Pop, está más centrada en tema de cantantes y tal, pero el rollo Super Pop de aquellos años, y además porque habían salido en varias de las películas más taquilleras de aquellos años. Y los dos con una suerte artística, también hay que decir, similar con el paso de los años. En los 90 prácticamente no tardaron mucho en desaparecer, a pesar de tener estos tíos toda una carrera por delante. O sea, la suerte personal que corrió cada uno en este caso sí fue muy diferente, porque Corey Haim, falleció debido a una neumonía. Ya no está entre nosotros y después de haberse convertido además en un adicto a las drogas. Pero bueno, qué triste. Vamos a volver a hablar de la película, por Dios, vamos a venirnos arriba. Volviendo al personaje de Corey Haim y su amiga, hay que decir que si son Feldman, perdón, son dos personajes que consiguen ganarte. Son dos personajes, por un lado, que
siempre están serios, se toman muy en serio a sí mismos su labor de cazavampiros, convencidos de que tienen una misión que cumplir. Son muy buenos estos dos secundarios y además, joder, le dan una capita extra de encanto a la película que tú no esperabas. Tú estás esperando el rollo de Jason Patric, todo lo que le pase, no estás esperando que haya otros secundarios que molen. Son momentos como este cuando además se te viene a la cabeza también los Goonies, o sea, un grupo de chavales metidos en una aventura sobrenatural, cada uno con su rol y cada uno con sus habilidades. De hecho, Corey Feldman, que era directamente un miembro honorario de los Goonies, y hay que decir que los Goonies se rodó un par de añitos antes. También le humaniza mucho al personaje de Corey Haim, detalles luego de estos muy ingenuos, pero que son también muy entrañables. El hecho de que sea incapaz de dormir con los armarios de su dormitorio abierto. O sea, en general, todos los personajes de la película, en mayor o menor medida, se hacen querer. Y luego, esta es una película en la cual los puntos de humor, lejos de ser pegotes que digas, venga, ya la payasada de turno, están muy bien insertados dentro de lo que es una trama que, también hay que decirlo, la trama es mínima. O sea, posiblemente fuera una cuestión más de necesidad. Dices, la trama es justita, da para lo que da. Está muy bien metidos los golpes de humor aquí y sin duda enriquecen todo. Tampoco se necesita más dentro de una película de 98 minutos de duración. Por ejemplo, tiene gracia lo del abuelo cuando arranca su viejo coche, todo orgulloso, dispuesto a llevar a su nieto y luego no moviéndose ni un milímetro porque este buen señor está completamente ido. Es eso, o sea, es una película que dices, joder, no te esperabas que te fueras a encontrar un abuelo cachondo, pues ahí lo tienes y dices, joder, no te digo yo que os partáis la caja, pero funciona por lo general. Dices, está todo bien, ¿no? De verdad no tengo grandes quejas, pero vamos para mí con el que es el mejor personaje de la película y me estoy refiriendo a David, al vampiro jefe interpretado por Kiefer Sutherland. Este es el que mola, es decir, este es el que mola y lo digo por Michael y no Michael. David sí, Michael no. ¿Cómo se nota que Kiefer es más todo que Jason Patric? O sea, es más presencia, es más personalidad, por supuesto es infinito más carisma, ocupa más espacio en todos los sentidos Kiefer Sutherland que Jason Patric, llena más la pantalla. Y esto es cierto, a priori puede parecer un defecto de la película. No se me cae la película por eso. De hecho, casi acaba jugando a su favor. En ocasiones funciona bien tener a un bueno, vamos a decir flojete, y a un villano mucho más fuerte, como es el caso. De hecho, es lo que para mí falla en muchas de estas películas de género. O sea, el villano no solo tiene que estar a la altura del héroe, sino que verdaderamente sientas que lo puede superar. Es como tiene que ser al fin y al cabo. O sea, el personaje de Mike es ingenuo, desconoce todo lo que se está cociendo desde hace tiempo en ese pueblo y al final pues es enredado, es captado por esta pandilla de vampiros modernitos. En todo caso, diré como crítica que en un momento dado de la película se echa en falta los minutos en los que no sale Kiefer Sutherland. Le echas de menos en buena parte de los minutos porque piensas que el personaje verdaderamente interesante, el personaje que verdaderamente mola, es el suyo. Habréis deducido quizá por estas palabras que quizá Jason Patric no me acaba de molar demasiado. Yo os lo reconozco, es uno de... Me pasa como con Chris O'Donnell. O sea, son dos tipos de actor o de estrella, porque al final han tenido proyectos gordos, de verdad, en los que han encabezado los carteles. Son dos actores que por algunos motivos, y es verdad que te diría que también se han quedado un poquito en el camino, nunca han acabado a mí de seducirme ni de parecerme verdaderamente interesantes o emocionantes los personajes que han interpretado. Manías
Manías de crítico viejo. No hagáis caso. Me habéis pedido en varias películas, me habéis pedido varias películas con el vampirismo como telón de fondo, viciosillos, os gusta. Y siempre digo lo mismo, al final el vampirismo es una excusa maravillosa. Una excusa fantástica. Y por fantástica quiero decir dentro del género fantástico, para hablar de problemas, vamos a decir, muy reales, muy terrenales. Uno de ellos, por ejemplo, es la adicción. Y siendo aún más concretos, lo que es la adicción a la droga. Hay una frase que le dice Diane West a Jason Patric, que es algo así como que te pasas el día dormido. Llegas a casa a las tantas, no paras por casa. ¡Qué madre! Yo os pregunto, ¿no le ha dicho eso alguna vez a su hijo? De hecho, se puede al final ver esta película, o se puede entender sin el factor vampiro de por medio. Es decir, por un lado, olvidaos de que esto va de vampiros. Un chico de familia desestructurada hace nuevos amigos que son unos malotes. Son más guays que él, molan más que él. Y tras conocerse, lo que hace este buen chico, al final, es transformarse a raíz de probar una sustancia prohibida y muy adictiva. En este caso, simplemente lo que cambia es eso, que es sangre, sangre humana, no es otra cosa. O sea, por ejemplo, los dolores que le entran en un momento dado al personaje de Mike, joder, directamente, es como si, parece Transpotting, o sea, es como si tuviera un mono terrible. Las gafas de sol puestas constantemente y, por supuesto, la transformación que nace fruto de esa adicción. O sea, porque no te basta la primera vez. La primera vez dices, has dudado tal, pero dices, quiero probarlo otra vez, y cada vez quieres más y más y más y más. La adicción, al final, es de lo que nos está hablando una película, no en su totalidad, pero sí en toda esta parte, o por lo menos yo lo veo clarísimo, que se utiliza el tema vampírico para hablarte de la adicción a la droga en plena juventud. En muchas películas de vampiros, este tema de la sangre y de la adicción a la sangre no es el único. La analogía de la droga, que es muy evidente y muy fácil de decir, pero a veces también este tema de la adicción a la sangre es trazado como una analogía también del sexo. Y eso incluye cierto homoerotismo latente. Esto lo teníamos muy claramente en Entrevista con el vampiro, entre los personajes de Tom Cruise y Brad Pitt. Es cierto, no había una relación, por lo menos que se nos mostrara en la película, no sé en las novelas de Anne Rice, no había una relación sentimental entre aquellos dos vampiros, pero sí que había al final un cortejo, una seducción por poseer de algún modo al otro, o el alma del otro. Y eso además con una recompensa que a priori resulta muy atractiva, y es la inmortalidad, la vida eterna. En Jóvenes Ocultos yo veo un poco de esto también. En un momento dado parece que Jason Patric está más interesado en Kiefer Sutherland que en la chica de la película, porque en esta película hay también chica, en este caso la encarnada por Jamie Gertz, una de esas chicas o personajes, vamos a decir, medio buenas, medio malas. En un momento dado vemos que incluso se cumple esa famosa máxima de los padres y de las madres: si fulanito se tira por un puente, tú vas a ir detrás de él. Aquí tenemos eso literalmente hablando. Me estoy refiriendo a la secuencia del puente sobre el que pasa el tren, que por cierto está estupendamente bien dirigida. Te la crees y resulta, a pesar de eso, bastante espectacular, teniendo en cuenta los medios con los que se podían hacer este tipo de secuencias por aquel entonces y en una producción de estas características. En esta película existe ese cortejo inicial que os decía antes del personaje de Kiefer Sutherland hacia el de Jason Patric. Sin embargo, me da la impresión de que Joel Schumacher tampoco quiso ir más lejos con eso. O sea, entre otras cosas porque el personaje de Sutherland desaparece
Después, durante, para mí, como ya os he dicho, demasiados minutos en la película. Más cosas, momentos de humor. Tenemos, por ejemplo, esa secuencia de la cena entre Diane West y su jefe Max, el de las sombreras, el del videoclub. Cuando estos chicos van y, venga, prueban con el ajo, prueban con el agua. Otra secuencia muy lograda es esa en la cual los cazadores de vampiros roban agua bendita en una iglesia. También es bastante divertida. Es muy simpático ese momento en el que el abuelo les pilla en las escaleras a los protagonistas llevando dos cuerpos rescatados consigo. En este caso el de la chica y el de ese niño pequeño que han rescatado. Pero entre medias sorprende alguna secuencia por cierto salvajismo. Por ejemplo, toda esa secuencia en la hoguera, en la que está sonando Aerosmith, y ves ese mordisco en la cabeza, ves como ese cuero cabelludo que le arrancan a otro. O sea, es cierto que son planos muy fugaces, pero joder, es heavy. O sea, no recordaba estos momentos tan gore en esta peli tan juvenil. Eso no lo podríamos haber visto jamás en una peli como Los Goonies. Ya que he nombrado a Aerosmith, hay que hablar también de la excelente banda sonora que tiene esta película. Para empezar, porque suenan The Doors. Fijaos que estos vampiros además tienen como ídolo a Jim Morrison, o sea, tienen un póster por ahí y tal. La canción que además cierra la película es People Are Strange, pero es que además hay un temazo en esta película y es el titulado Cry Little Sister, que no es de los Doors, es épico, bonito, hermoso, y se me acaban los calificativos cursis. Otro detalle que se me olvidaba, como en la cueva de los vampiros, esa cueva donde están los vampiros con su Jim Morrison y tal, joder, recuerda muchísimo al mundo subterráneo de los Goonies también. En este caso hay que decir que bastante más modesto, con menos presupuesto, con un diseño de producción menos lujoso. Pero por iluminación y por atrezo a mí me recuerda muchísimo también al de la película de Richard Donner, que como ya os he dicho 300 veces, produce esta. Vamos ya con los minutos finales de la película. Y, por ejemplo, la invasión a la casa de los protagonistas por parte de los vampiros. Aquí volvemos a tener un poquito más de gore, menos que en la escena de la hoguera, pero no deja de ser siniestro. Me estoy acordando, por ejemplo, de ese vampiro al que meten dentro de la bañera y empieza a hervirle la sangre en contacto con el agua. Después tenemos esa sangre saliendo de los lavabos. Destaca aquí también, y considero que por otro lado no está muy bien aprovechado, todo lo referente a ese niño pequeño al que han rescatado. O sea, es un momento al cual yo creo que se le podía haber sacado mucho más partido. Pero tenemos ese dilema de a ver, joder, es un niño, pero es un monstruo, ¿qué hacemos con él? Al final, en todo caso, de lo que se trata aquí es de ver ese enfrentamiento final entre los personajes de Kiefer Sutherland y Jason Patric. Es un duelo final, os tengo que decir, visto ahora, un pelín decepcionante. Es la sensación de que dices, joder, esta era la final de la Champions. Y el partido ha sido regular. Apenas vemos cómo acaban trinchando al villano de la función, pero esto está justificado porque Kiefer Sutherland, amigos, no era el vampiro jefe. Os juro que no me acordaba de este giro. Esto lo comprueban además los protagonistas, porque se supone que al matar al vampiro jefe, el resto de vampiros a los que él ha creado volverían a ser humanos. Y esto no ocurre. El vampiro jefe es el de las sombreras. Es Max, ese pringadete que está saliendo con la madre de Mike. Joder, yo lo reconozco, me la zampé. O sea, me ha sorprendido. Es una sorpresa para mí. Creo que no lo vi venir entonces, y como no me acordaba casi de la película, tampoco me acordaba ahora. Es una película de bandas juveniles de vampiros, y no crees que vaya a haber más sorpresas aparte de lo que es la propia novedad o esta puesta al día
de los vampiros en tribus urbanas. Sin embargo, tengo que reconoceros que me ha resultado sorprendente. Por supuesto, acaban con él y la película acaba con los Doors, lo cual supone un broche, con los Doors, perdón, lo cual supone un broche inmejorable. Hicieron secuelas, por cierto, de esta película, y utilizo el plural porque creo que al menos fueron 2 secuelas, por supuesto, que jamás se estrenaron en el cine y que como mucho se pudieron adquirir en DVD. A no ser que tengáis muchísimas ganas de tener una crítica a la carta de esas películas, no os pidáis, no os volváis locos pidiéndomelas. Quedémonos todos, y yo el primero, con el buen sabor de boca de estos primeros y para mí últimos jóvenes ocultos. Y hasta aquí la crítica a la carta que nos ha pedido Román. Román, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por volverme a hacer que me vuelva a encontrar con estos vampiros greñudos. Y hay que decir que muy atractivos, todos ellos, muy guapos. Espero que lo hayáis disfrutado y que lo hayáis disfrutado el resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta, las instrucciones debajo de este cabezón. ¿Dónde están las instrucciones? Botón de más, sobre todo si lo estáis viendo en dispositivos móviles. WhatsApp, una de las plataformas en las cuales podéis pedir a la revista que hagamos críticas a la carta de las películas que os dé la real gana, como si es Los Jóvenes Ocultos 33 1/3. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine siempre que me lo requiráis y, por supuesto, nos seguimos leyendo en todos y en los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.